y vamos a hablar del ateísmo bastante en esta tarde. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Una de las manifestaciones más grandes que existen de la degradación intelectual y filosófica del ser humano es el ateísmo. ¿Me escuchaste? Una de las características y uno de los síntomas más grandes de degradación filosófica y moral de un ser humano es el ateísmo. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se atreve o llega al nivel intelectual de negar la existencia de un creador y de un sustentador del universo, deja al mismo ser humano en una vaciedad y en un caos moral y existencial mucho más grande del que puede experimentar en su propio corazón. Si no hay Dios, no hay tampoco verdades absolutas. Si no hay Dios, nadie puede atreverse a imponer leyes morales a nadie. Ni un futuro, ni una razón para mi vida, no hay ninguna diferencia entre mí y los animales, no hay nadie a quien le voy a dar cuentas. Yo soy una persona autónoma, independiente, voy a establecer mis propias reglas de conducta, nadie me va a decir lo que yo tengo ni lo que yo hago, porque no existe ningún Dios. Seríamos, al negar a Dios, igual que los animales. El ateísmo es increíble que sea tanto una religión como una ideología. Muchas veces la gente ha pensado de una forma equivocada que la religión, o cuando decimos religión, se le asocie la palabra a un Dios. ¿No es verdad? Ahora que estamos en Televisa y que tenemos programas de radio y que en las universidades nos invitan, pero no hable usted de religión y lo primero que les contestamos es, ¿qué quiere usted decirme con la religión? Porque si usted me está diciendo que no puedo hablar de la Biblia, entonces tampoco puedo hablar del comunismo, porque el comunismo también es una religión, el ateísmo es una religión, el budismo es ateo, Buda no creía en Dios, y se le considera al budismo como una religión. Miren ustedes la ignorancia tan grande del ser humano. El Estado comunista basó su filosofía durante un poco más de 50 años en el ateísmo. Se le llamó marxismo-leninismo y hundió a todos los países comunistas en el caos, en la desesperación, con gobiernos autoritarios y totalitarios, monopolizando todas las empresas, todas las industrias y toda la educación. Todo tuvo su origen cuando comenzó a levantarse en Francia hace como 3 o 4 siglos, un hombre, un filósofo llamado Rousseau. Y este hombre, Rousseau, comenzó a enseñar que era muy tonto enseñar la existencia de un Dios y que la razón humana ni solamente era suficiente para darnos una explicación y las respuestas del universo que nos rodeaba. Para conocer la verdad, decía Rousseau, ya no necesitamos ni la Biblia, no necesitamos que nos digan que hay un Dios, nosotros podemos encontrar dentro de nosotros mismos las respuestas del ser humano. Qué equivocado estaba Rousseau, pero él fue uno de los padres más grandes de la mayor parte de los 4 ateos más grandes del siglo pasado, que fueron Carlos Darwin, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche y Carlos Marx. Estos 4 grandes ateos del siglo pasado son los hombres que más energía, y actualmente todavía tú vas aquí al Museo de Antropología y entras
y en un protozoario, y comienza a desencadenarse y a desarrollarse una gráfica donde al mundo le enseñan, y a los estudiantes, a los niños de primaria, a tus hijos y a los de secundaria, que somos el origen de una evolución. Cuando nosotros comenzamos a caer en esto, nos damos cuenta que Rousseau acabó diciendo que a través de la razón se conquistaría la superstición. Y esto porque el ejemplo de la Iglesia romana, durante más de 500 años, matando en el nombre de Dios, los papas siendo el Vaticano el estado más rico de Europa por 15 siglos, hicieron que los intelectuales franceses e ingleses y alemanes se pusieran en contra y se inocularan contra la religión, asociando desgraciadamente la religión romana con Dios, y que son dos cosas totalmente diferentes. Al grado que durante 1800 siglos, escúchame, durante 1800 años, la Biblia se cerró. ¿Cuándo se volvió a abrir la Biblia? En 1960 y 61, en el Segundo Concilio Vaticano. Hasta 1961, estamos hablando aproximadamente de 42 años, 41 años, que se permitió que el vulgo, la gente, el populus, leyera la Biblia. Antes del 60, yo recuerdo en mi casa, era niño, llegábamos y papá la Biblia tenía un candado, no, nadie la puede leer más que si el cura no te la interpreta. O más que si esta persona, y ahora tú vas a una librería y no vas a encontrar ningún comentario ni de Juan, ni de Apocalipsis, ni de Samuel, ni de Ezequiel, hecho por autores o teólogos romanos. Porque nunca jamás la abrieron ni la leyeron. Entonces es lógico que al cerrarse la Biblia quedó un vacío, y en este vacío se introdujo las tradiciones y las enseñanzas de los seres humanos, que fueron en contradicción para anular el consejo de Dios. El Papa Juan XXIII, gracias a Dios, en 1961, el Papa ese gordito, simpático, bonachón, como le llamaban, un día le cae en sus manos una Biblia de casualidad. El Papa Juan XXIII de casualidad, y comienza a leer Romanos, y se fascina, y se iba a Casa del Gandolfo, la casa de vacaciones de los papas, y comenzó en 4 meses a leer Romanos 2 o 3 veces. Y hace un decreto en el Segundo Concilio Vaticano, y es el Papa Juan XXIII el que ordena al mundo católico que la Biblia la puede leer cualquier persona, y que la pueden leer sin la interpretación de ellos. Tal vez, ¿verdad?, hasta se convirtió, lo vamos a ver ahí en el cielo. Solo Dios sabe. Pero miren ustedes lo que es la historia y lo que es los fenómenos históricos, para que podamos nosotros comprender qué es lo que pasa y por qué los mentes universitarias y los directores de escuelas y los genetistas y muchos científicos consideran ser ateos como algo súper intelectual, cuando la Biblia dice que son necios. Para Marx, la economía resolvería la historia. Para Darwin, la evolución era la respuesta de la naturaleza. Para Freud, las tendencias biológicas y la inconsciencia eran la respuesta de la mente humana. Y para Nietzsche, el decir Dios está muerto era la solución para crear un superhombre. Mentira que se tragó Adolfo Hitler, y la razón por la cual él buscó durante todo su gobierno crear a una superraza que se llamaban los arios. El sufrimiento y la destrucción masiva de 2 guerras mundiales en el siglo XX parecen documentar las tesis de estos filósofos ateos. A Dios se le consideró ausente, y entonces las guerras fueron la demostración del egoísmo, la soberbia, la independencia humana en contra de su Creador. Cuando a Dios lo sacamos de la fotografía, no queda, ¿verdad?, más que el ser humano ocupando el lugar de Dios y el ser humano haciéndose Dios. Actualmente, aunque muchas personas todavía continúan negando la existencia de Dios, nos damos cuenta por la cantidad de descubrimientos científicos como el genoma humano, los códigos de la Biblia. No sé cuántos de ustedes han leído que en los códigos de la Biblia comenzaron personas expertas en computación, judíos, rabinos expertos en el hebreo, a secuenciar las letras en el hebreo y a encontrar, por ejemplo, en el libro del Génesis, el capítulo 1 del Génesis,
Tomaron la letra 1 del hebreo y se brincaron a las 7, y cada 7 letras sacaban secuencias, y a través de estas 7 letras comenzaron a encontrar que cada 7 letras en el Génesis aparecía la palabra Yeshua. ¿Esto es coincidencia? Alguien pudo cuando se hizo el Génesis a través de Moisés, alguien pudo, ni siquiera los rabinos creen en Yeshua, haberlo hecho esto por coincidencia o por un accidente. Es increíble que en el capítulo 7 de Deuteronomio, cada 16 letras aparezca la palabra Hitler, y después de esa palabra aparezca la palabra Auschwitz, que fueron los campos de concentración en Austria donde asesinaron a la mayor parte de los judíos. ¿Ustedes creen que eso son coincidencia? Ahí están los libros en las librerías, se llaman los códigos de la Biblia. Son cosas sobrenaturales que a cualquiera le funden los fusibles. Son evidencias más y más grandes que Dios nos da de que la Biblia es un libro sobrenatural. Todo esto Dios lo hace en su misericordia, dándonos pruebas continuas de su existencia y de su realidad. Dice el Salmo 14, el necio dice en su corazón, no hay Dios. En este primer versículo, para comenzar en esta noche, vamos a identificar al necio y las consecuencias de la necedad de negar a Dios. La palabra que se usa aquí en el hebreo para necio es Nabal. Nabal con B grande y con N de nana, Nabal. Y la palabra Nabal significa en el hebreo una persona sin percepción ética ni espiritual, que cree que dentro de él se encuentran las respuestas de su vida y del universo que le rodea. Ese es un necio. Vamos a ponerlo en términos más sencillos. Un necio es exactamente un ateo. Un ateo es una persona que dice, yo no necesito un Dios para explicar el origen de donde vengo. Lo voy a descubrir con la ciencia. Yo no necesito un Dios para saber quién soy, sigue el siglo XXI sin saber quién es el ser humano. Y yo no necesito un Dios para saber cuál es el destino de mi vida después de la muerte. Esa es una persona a quien la Biblia califica como necio, que cree que él tiene la capacidad, el poder, la sabiduría, la inteligencia, la percepción suficientes para poder saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Ahora, nosotros vemos que esta palabra necio Nabal se tradujo, por ejemplo, en el Salmo 74 como insensato. O sea, son dos palabras sinónimas. Dice el Salmo 74, versículo 22, y dice exactamente lo mismo. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Esta palabra insensato es la misma palabra Nabal. O sea, los ateos son personas que diario injurian a Dios, que diario se burlan de Dios, que diario con sus actitudes, su forma de ser, su forma de pensar, están afrentando, amenazando, desafiando al ser cósmico del universo. ¿Saben ustedes que cuando una persona abandona el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, le abre las puertas a toda la existencia de corrupciones que existen? Dice el Salmo 14 que la primera consecuencia del ateísmo es que estas personas, sin darse cuenta, están autodestruyéndose moral e intelectualmente. Veamos esto en la Biblia, en Proverbios 1, versículo 32, en primer lugar. Dice Proverbios 1, 32. El desvío de los ignorantes los matará. La Biblia dice que hay un camino, santos de Dios. Hay un solo camino, no hay dos caminos. Y este camino es Jesucristo. Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay el camino de Buda, no es cierto que todos los caminos llevan a Dios. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Hay un solo camino que se llama Jesús. Cualquier persona que se desvíe o que se salga del camino que es Jesús, dice la Biblia, morirá.
se autodestruirá, se corromperá, comenzará a vagar y a dar vueltas, a perder la brújula. Un barco que no tiene cartas de navegación acabará tarde o temprano encallando. El desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Una persona atea, y agrégale que tenga dinero, vemos que es la persona que más rápidamente se autodestruye. Proverbios 8, versículo 36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Aquí otra vez Salomón comienza a enseñarnos que el pecado es algo que a nosotros mismos nos estamos haciendo mal. Cuando pecamos contra Dios, no solamente insultamos y ofendemos la santidad de Dios, sino que es algo que es como un cuchillo que me estoy enterrando y desangrándome y desangrándome. Comienzo a corromper el alma. El alma en la Biblia, de la palabra hebrea nepesh, es el asiento de mis emociones, mi voluntad, mis sentimientos y mi intelecto. Entonces, el pecado afecta mi intelecto. El pecado afecta mis emociones, altera mis sentimientos, me distorsiona totalmente mi conciencia de la realidad y me hace creer que no valgo nada, que no sirve para nada, que la vida no tiene ningún propósito, todo lo veo negro, soy una persona negativa, soy una persona pesimista. Y todo eso, ¿por qué? Porque no tengo luz. Porque no tengo luz. Y porque ese pecado que tienes en tu vida es el que te ha hecho que comiences a autodestruirte. Dice también el Salmo 73, versículo 27. Salmo 73, 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Alejarnos de Dios es autodestruirnos, es morir, es suicidarnos. No existe un suicidio intelectual más grande que de la persona que se llame atea. Negar a Dios es autodestruirse, es establecer tus propias normas morales para vivir, es llegar a creer que eres autónomo, que eres independiente, que no tienes a nadie por qué darle cuentas, no eres responsable de tus acciones, es hacerte un Dios tú mismo. La ironía del siglo XX es que, aun cuando fue el siglo donde más descubrimientos científicos se lograron y donde más avances tecnológicos se levantaron, fue el siglo donde más sangre se derramó en toda la historia humana. Es donde más ateos surgieron en el siglo XX. 2 guerras mundiales, cientos de revoluciones, golpes de Estado, solamente de 1973 a 1995 habían más de 35 millones de abortos, 35 millones de niños asesinados antes de nacer. Pero el siglo XX es el siglo del chip, de los plásticos, de la fisión nuclear, de las computadoras, de la PC, de los teléfonos celulares en el 83, del 91 del Internet, donde el hombre se jactó de alcanzar todas esas cosas, pero el hombre no se dio cuenta que a la par que crecía tecnológica y científicamente, se degradaba más y más y más y más. Dicen en el Salmo 14, versículo 2 al 3, que esta depravación humana es universal. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios puede estar ausente del corazón humano, sin embargo, Él no está ausente en el cielo. Gracias a Dios. Aun cuando el ser humano no quiera mirar hacia el cielo, la Biblia dice que no hace la menor diferencia. Dios sí te está viendo y te está llamando, eres un necio. Dice la Biblia en el Salmo 11, versículo 4. Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Dios mira desde el cielo para ver qué cosa. ¿Qué está mirando aquí abajo en la tierra Dios?
Lo dice el Salmo, versículo 14, versículo 2. Dios está viendo quiénes de los seres humanos, síganme con mucho cuidado, han podido, sin tener la Biblia, Helio, Romanos 1, 18 en adelante, porque les es manifiesto porque Dios se las manifestó. Porque las cosas eternas y su eterno poder y deidad de Dios se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas creadas. En otras palabras, dice la Biblia que independientemente del testimonio del Hijo de Dios y de la Biblia que tenemos como la evidencia más grande de la existencia de Dios, la mera creación, sin que el hombre tenga la Biblia ni tampoco tenga el testimonio de Jesucristo, en su conciencia el ser humano no puede un salvaje caminar por la playa y encontrarse un reloj o el motor de un Volkswagen y ver que hay una correlación entre la batería y entre los pistones y entre las bujías y concluir el salvaje, las arenas del desierto y del mar hicieron este motor. ¿Quién podría en la selva encontrarse un reloj y concluir que el reloj y el calor y los años pusieron juntos este reloj para que tuviera cuerda e indicara la hora? ¿Quién en sus 5 sentidos puede concluir, después de ver al ser humano, los millones de neuronas, la increíble capacidad genética que tenemos, el códice que tenemos en cada célula escrito, el ADN, el ácido desoxirribonucleico y toda la increíble, el estómago está conectado con el corazón con los oídos me dicen quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí? ¿Quién puede decir que todo esto sea el resultado de un accidente? Es como verme en la mañana en el espejo y no ver nada. El hecho que te levantes en la mañana y te veas en el espejo y te preguntes, ¿quién eres tú, Michipilín? ¿Quién es ese que está en el espejo? ¿Quién es? Y nos preguntamos todos nosotros. Pero el hombre, dice en Romanos 1, continúa diciendo, se envaneció en sus razonamientos. Su necio corazón se envaneció y profesando ser sabios, se hicieron, ¿qué cosa? Necios. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, porque me encontrarás si me buscares con todo tu corazón. Dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocarás y vendrás y oraréis a mí, y yo te oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué increíble que el ser humano tenga la cualidad dada por Dios de entender que la creación que nos rodea no es un accidente. Y que nuestra propia vida tiene un sentido y un propósito para vivir. Esta es precisamente, ¿sabían ustedes la razón por la cual Dios va a juzgar al mundo? Dice Mateo 24, 37 al 39, y como en los días de Noé, comían, bebían y se iban en casamiento. Y miren la frase, subrayala en tu Biblia, no entendieron. No dice como en los días de Noé, todos borrachos, todos como Sodoma y Gomorra, todos marihuanos me los encontré, todos bien pericos, todos. No dice ninguno de estos pecados. Dice que el pecado por el cual juzgó Dios el diluvio y el pecado por el cual Cristo cuando venga va a juzgar a la raza humana es porque el ser humano no entendió. Ahora, a la luz de lo que estamos estudiando, ¿qué cosa es lo que tenemos que entender? Tú en esta tarde tienes que entender esto, y si tú no lo entiendes, vas a ser arrastrado con la corriente. Lo que Dios quiere que sepamos en esta tarde es que entendamos que necesitamos buscarlo. Dios miró desde los cielos, Salmo 14, 2 y 3, para ver si había algún entendido que lo buscara. Dios nos creó para que lo busquemos. Y cuando tú me busques me vas a encontrar. Señor ateo, permítame hacerle una pregunta. ¿Dónde ha buscado usted a Dios? ¿Por qué concluye usted que no hay Dios? Es como la persona le dice una vez que me dice, en el Golfo de México no existe el pez tigre. A ver, ven para acá, ¿dónde lo buscaste? Pues hay nada más alrededor de la playa.
Para que tú concluyas el pez tigre no existe en el Golfo de México, es porque ya todo México y todo el Golfo lo rodeaste, lo sondeaste y no lo encontraste. Pero ¿cómo puedes decirme que no hay pez tigre cuando te quedan todavía más de 100 kilómetros cuadrados de buscarlo? Entonces, ¿cómo puedes decir no hay Dios si ni siquiera lo has buscado? ¿Dónde lo has buscado? ¿Qué fue lo que te llevó a concluir? Y escuchen, la mayor parte de los ateos, la mayor parte de ellos, dicen que no hay Dios por un problema moral. Nunca es intelectual. Mentira. El intelecto es la excusa, porque si alguien busca evidencias intelectuales, científicas y filosóficas, la Biblia te las ofrece. Este fue nuestro último programa de televisión que tuvimos. Las evidencias científicas, no religiosas, no mitológicas, no cuentos chinos, ni de hadas, ni que los ovnis, no. Aspectos científicos que demuestran que la Biblia es un libro sobrenatural. Entonces, cuando un ateo dice, no creo en Dios, no es porque le falten evidencias, es porque tiene problemas morales. Yo recuerdo hace muchos años, estaba yo en Tabasco, una cruzada con el hermano Luis Palau, y llega una muchacha después del mensaje que di esa noche, hablé sobre el infierno, y llega la muchacha, mire, señora Dulce, vengo a decirle que usted es un mentiroso, así me dijo. Y usted nos viene a amenazar que el infierno, porque no hay infierno, no es cierto, podemos vivir como querramos. Le dije, ¿sabes qué, muchachita? No me sorprende el que no creas en el infierno, sino quisiera preguntarte y quisiera yo saber por qué no crees en el infierno. Y entonces su amiga que estaba ahí junto de ella me dijo inmediatamente, sí, cierto, señor Alducin, vive con 2 amantes. Entonces nos damos cuenta que esa muchacha de 17 años que vino a insultarme y que se enojó porque oyó que hay un infierno y hay un pecado y hay un castigo, no le convenía a ella creer que había un infierno porque amenazaba su vida de inmoralidad. Dice en Juan 3, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que vive en tinieblas no quiere acercarse a la luz, porque la luz manifiesta todas las cosas. Dice aquí en el Salmo 14, regresamos al Salmo 14, que estas personas no solamente no entienden, sino que tampoco quieren buscar a Dios. En el versículo 4 al 6 encontramos las consecuencias del ateísmo. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Vemos que en el versículo 1 se les llama que hacen obras abominables. En el versículo 3 se les llama a estos ateos personas que nunca hacen lo bueno, que no tienen conocimiento de Dios. Como necios, han negado su existencia, por lo que jamás lo buscan. Repito, pregúntale al ateo que te diga no creo en Dios, ¿dónde lo buscaste? Creyendo que no hay un Dios, es lógico que la persona crea o tenga el derecho o la prepotencia de pisotear los derechos de los demás. En el momento en que Fidel Castro fue educado, él dice que fue educado con jesuitas, y llega el momento en el que no le importa nada más que él mantenerse en el poder al costo de cerrarle la frontera, y no importa que se los coman los tiburones y que se quieran escapar. De aquí, de mi isla, así le llama, mi isla mía, no sale nadie. El hecho de que él no crea a Dios le da derecho automáticamente, como creyó Hitler, como lo creyó José Stalin, como lo creyó Nietzsche, de burlarse, pisotear y abusar de los intereses de los demás. Dice la Biblia que no tienen discernimiento, que devoran a mi pueblo como si comieran pan. ¿Qué hicieron los césares en Roma? A los cristianos los echaron a los leones. Nerón le prendió fuego a la ciudad de Roma. ¿Qué hizo Friedrich Nietzsche? Al final de su vida se volvió loco después de ser homosexual. ¿Cómo acabó Hitler? Se dio cuenta que sus sueños y su imaginación marihuana de crear el Tercer Reich que durara 1000 años no duró más que aproximadamente 8 a 12 años. El nacionalismo alemán. ¿Y qué es lo que pasa con todas estas personas? Así acaban. ¿Cómo acabó el más grande científico, filósofo francés Jean-Paul Sartre, que le llamaron en Francia el padre del existencialismo? Él hizo 2 libros, El Muro y otro que se llamó La Náusea. Y Sartre acaba en el libro del Muro diciendo, mi vida es como un muro, como una pared que se levanta enfrente de mi existencia,
y me doy cuenta que quiero asomarme qué hay detrás, o sea, qué hay después de este mundo, qué hay después del más allá, y me encuentro con la frustración de no poder penetrarlo. Y por eso me desespero y digo en mi corazón, Dios siempre me ha buscado y yo te he negado. Y así murió Jean-Paul Sartre, diciendo estas palabras. Dios, tú siempre me has buscado, es demasiado tiempo, toda mi vida te negué. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es una necedad y la más grande degradación del ser humano el decir que no existe Dios. Ahora, dice la Biblia que estas personas, increíblemente, versículo 5, son personas que interiormente están llenas de temor. Las personas que niegan a Dios tienen una inestabilidad emocional asombrosa. ¿Sabían ustedes que cuando Friedrich Nietzsche dijo que Dios estaba muerto, a los 38 años se vuelve homosexual y muere loco a los 42 años? ¿Sabían ustedes que Sigmund Freud, el padre de la psicología, que dijo, el cristianismo existe porque el hombre es incorregiblemente religioso, porque le tiene temor a lo desconocido? Esa fue la excusa que Freud dijo de por qué existía el cristianismo. El hombre busca a Dios porque le teme a lo desconocido, y como no hay nada que se nos revele, tiene que fabricarse un Dios. Freud, en la noche, se levantaba gritando, escribe su esposa, bañado en sudor, de las alucinaciones y de los temores que embargaban su alma. Hitler tenía pesadillas y decía en su libro Mein Kampf, que se tradujo Mi lucha, que tenía entes que se levantaban en la noche y que le decían que se lo iban a llevar. Proverbios 28:1 lo dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. La Biblia asocia a la paranoia. Así lo han calificado los psicólogos modernos y los psiquiatras. Cuando una persona sufre delirios de persecución, cuando una persona sufre de alucinaciones de que el mundo está contra él, lo van a matar, se tiene que esconder, es antisociable y se siente perseguido, que se llama paranoia, dice la Biblia, esa persona vive lejos de Dios, porque el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Dios mío, esperanza mía, mi roca, mi Señor, mi salvación. Mi Dios y mi roca, mi salvación y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Aunque un ejército me rodee, mi corazón estará confiado, firme en el Señor. Vean ustedes la estabilidad del justo y la inestabilidad del ateo. Y tú en esta tarde me puedes decir, bueno, yo creo en Dios, sin embargo, vives como si no existiera Dios. Entonces, no crean que el Salmo 14 solamente se refiere a las personas que dicen abierta intelectualmente, para mí no hay Dios. No, hay muchos cristianos que en este momento me están escuchando y personas que a través de las grabaciones nos están escuchando, que profesan que creen en Dios y dicen con sus labios que creen en Dios. ¿Sabes una cosa? En nada le ganas al diablo, porque el diablo no es ateo. El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios, te ganó. Y además te gana porque tiembla. Dice Santiago 2, los demonios tiemblan y creen. Pero ¿qué cosa? No hacen la voluntad de Dios. Entonces, si tú en esta tarde me dices, bueno, yo ya me salvé, ya estoy del otro lado porque creo en Dios, ¿sabes una cosa? Que si tú confías que crees en Dios y no vives como Dios quiere y te manda que vivas en las Sagradas Escrituras, eres peor todavía que un ateo. Dice la Biblia aquí en este versículo que estos hombres, estas mujeres, estas personas tiemblan. Miren ustedes lo que dice en el libro de Levíticos, en el libro de Vayikra. Vayikra en el hebreo se tradujo Levítico.
versículos 36 y 37. Levítico 26, 36 y 37. Observen el juicio de Dios. La persona paranoica, la persona psicópata, la persona con manías depresivas, las personas que se consideran y se clasifican como esquizofrénicos. Son personas que han violado, han transgredido, han traspasado las leyes de Dios abierta y voluntariamente, y han recibido, porque es la mente, nuestra mente, que tiene que tener paz, mi mente que tiene que estar tranquila, mi mente que debe controlar mi cuerpo, mi mente que me debe alentar y echarme porras y saber que estoy seguro del Señor. Esa mente que tengo aquí se puede convertir en mi peor enemiga, cuando aquí no está Dios. Dice Levítico 26, 36, y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada. Aunque, ¿qué dice? Nadie los persiga. Ahí está la paranoia. Y no podrán resistir delante de vuestros enemigos. Dios nos dice que cuando una persona ofende a Dios y le dice a Dios, no quiero tener nada contigo, y no quiero tener devocionales, y no me interesa más que el domingo de 11 a 12, y no me interesa más que mi familia lea la Biblia, y no me interesa ser el sacerdote en mi casa, y no me interesa esto, conforme tú te vas alejando de Dios, va a ir entrando en tu vida temores más grandes y más grandes para vivir. Y llegarás al momento en que el menor plato que caiga, brincas. Ante cualquier cosa estás totalmente psicotizado. Estás totalmente enfermo, estás totalmente embargado de temores emocionales donde tu mente se ha convertido en tu enemigo. Perderás el sueño, tendrás enemigos, dice este versículo, y además dice la Biblia que tropezarás y sin que nadie te esté persiguiendo, no vas a tener tranquilidad. ¿Y todo por qué? Porque tú crees que Dios no merece la pena vivir para Él. Mientras el ateo, regresamos al Salmo 14 y terminamos, continúa burlándose del pobre, del oprimido, de los que no pueden defenderse. Dios es la esperanza de todos nosotros. Dice el versículo 6, del consejo del pobre se ha burlado, pero Jehová es su esperanza. Y David acaba en el versículo 7 prorrumpiendo y anhelando una salvación que se cumplió con la venida del Mesías, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice David, que de Sión, el monte de Sión está en Jerusalén, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se le alegrará Israel. Esta meditación concluye con este clamor de David sobre aquellos que niegan a Dios y viven una vida de caos y de vacidad moral. Es un clamor mesiánico, el cual fue cumplido, repito, con la venida de Cristo. Cuando Jesús vino, Jesús dijo en Juan 4, la salvación viene de los judíos. El centro del ataque, el centro de la atención, el foco del interés de los medios de comunicación del mundo entero ahorita es Israel. ¿Ustedes creen que es coincidencia? Cuando la Biblia, este sábado voy a hablar en la Tercera Guerra Mundial, la batalla del Armagedón, ¿por qué Israel es la manzana de la discordia del mundo entero? ¿Ustedes creen que es coincidencia que hayan pasado 2600 años y que aquí en Zacarías 12, en Zacarías 14, en Lucas 21, en Mateo 24, el Señor Jesucristo, la Biblia miles de años antes nos dijera que antes de que venga Cristo, la Tercera Guerra Mundial explotaría porque la mecha sería Jerusalén? ¿Ustedes creen que es coincidencia que no haya un solo diplomático, un solo político, un solo filósofo que pueda ofrecer la paz entre árabes y judíos?
¿Por qué es tan discutido y por qué es imposible? Se acabó la guerra en Inglaterra, se acabó la guerra en los Balcanes, se acabó la guerra Primera Mundial, pero Israel sigue en guerra. ¿Por qué? Porque los dos disputan Jerusalén y el Vaticano, por si fuera poco, todavía le echa más leña al fuego diciendo que no, ni árabes ni judíos. Acaba de decir Juan Pablo II que Jerusalén sea una ciudad internacional gobernada por las Naciones Unidas. Ni uno ni otro. Hermanos y hermanas en Jesucristo, todas las cosas que están aquí escritas no son coincidencias. Y Dios nos manda desde hace 2000 años orar por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es el centro de la discordia. Porque donde dijo Dios, ahí estará mi nombre, el diablo llega y dice, impediré que el nombre de Dios esté ahí. Donde Dios pone su mano, llega el diablo y dice, impediré que la mano te bendiga de Dios. Si tú abres en tu casa una reunión de oración, escúchame, vas a tener oposición. Si tú te propones ser más limpio y más puro desde esta noche, hoy en la noche tendrás las más grandes tentaciones. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos prueba. ¿De veras querías tener estudio bíblico? Pero no me preguntaste si querías pagar el precio. ¿De veras quieres ser puro? Pero ¿quieres pagar el precio? Si queremos algo con Dios, estemos dispuestos a pagar el precio. Y si no estás dispuesto a pagar el precio, no eres cristiano. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es de temor. Es de poder, de dominio y de amor. Así que no tengamos nosotros susto. Ni nos amedrentemos cuando las cosas se levantan. Ahora que estamos en televisión, nadie se imagina, más que los pastores, no se imaginan ustedes la oposición que hemos tenido. No se imaginan. No se imaginan cuántos enemigos. No se imaginan cuántas cosas han dicho. No se imaginan entre los mismos hermanos la guerra, la envidia, la codicia. Es algo increíble que a cualquiera le haría aventar la toalla al suelo y decir, ¿sabes qué? Mejor que yo no quiero estar ahí. Sin embargo, cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. Y cuando Dios está con nosotros, no solamente es quién contra nosotros, sino que también dilo, si Dios está conmigo, ¿qué me importa quién esté contra mí? Si Dios está realmente con nosotros y así tú lo crees, no te debe importar ni preocupar, la mínima preocupación, quién esté contra ti. Preocúpate que Dios esté contigo. Dice la Biblia que David promete finalmente que Dios traerá a su pueblo de la cautividad, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Versículo 7. La palabra cautividad es la palabra shebut en el hebreo y significa estar en miseria, en aflicción, en exilio. Dios vino al mundo hace 2000 años en Jesucristo y miró quiénes en esa época lo estaban buscando. Y cuando venga Cristo otra vez, se llevará a aquellos que cuando Él venga lo estaban buscando. Porque los demás están en miseria, en aflicción y en exilio. Paranoicos, psicóticos, marihuanos, borrachos, perdidos, soberbios, intelectuales, negando a Dios, y como en los tiempos de Noé, vendrá el diluvio y se los llevará. Y no habrá jamás en la eternidad otra oportunidad. Si Jesús viniera hoy en la noche, ¿cómo te encontraría? ¿Te encontraría en esta noche de rodillas? Si viniera hoy a las 3 de la tarde, ¿qué estabas haciendo hoy a las 3 de la tarde? ¿En quién estabas pensando? ¿Dónde estaban tus ojos? ¿Dónde estaba tu corazón hoy a las 12 del día? Tú no sabes si en los próximos minutos, mañana, no sabemos en qué momento Jesús. Pero la Biblia nos dice que solo aquellos que sean tenidos por dignos, dice Lucas 21, se irán con Él. Es la promesa que se hace aquí en el Salmo 14 de la liberación y de la redención que Dios tiene para tu vida en esa noche del dominio y de la esclavitud
de Satanás. Hay dos ateos en esta noche, los que niegan intelectualmente a Dios y aquellos que dicen que Dios existe, pero viven como si no existiera. ¿A cuál de los dos perteneces tú? Oremos.